Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Entonces, ahora sí empezamos de frente ya, sin mucho preámbulo. Entonces vamos a empezar la sesión de hoy día. A ver, voy a ver dónde se me ve mejor. Creo que aquí. A ver, nada, igual, la luz es muy baja también aquí. Listo. Bien. Buenas noches, chicas. Hoy día vamos a trabajar algo nuevo, algo que nos va a ayudar a nosotros a ir reconociendo aquellos aspectos de la comunicación, ¿no? Que van a seguir contribuyendo a que nosotros desarrollemos nuestra competencia oral. Ya, para nosotros ir adentrándonos en el mundo de la comunicación, entonces tenemos que seguir conociendo mucho más allá de lo simple que tenemos que hacer, ¿no? Que es comunicarnos. Tenemos que conocer aquellos géneros en los cuales nosotros podemos actuar y podemos utilizar, ¿no? Para realizar una comunicación adecuada. Por eso, el día de hoy vamos a trabajar lo que son los géneros discursivos, ¿ya? Entonces, como a mí me gusta conversar mucho, entonces yo les voy a preguntar, ¿ustedes qué saben sobre los géneros discursivos? ¿Alguien podría decirme si conoce o ha escuchado hablar sobre los géneros discursivos? No, no hemos escuchado, ¿no? Entonces, como no hemos escuchado hablar sobre los géneros discursivos, yo se los voy a presentar, ¿sí? Son los debates, anécdotas. Eso, ese es un género discursivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Los cuentos, mis cuentos, noticias, una carta, recetas, las recetas. Una exposición. Una fábula, un mito también puede ser, Miss. Eso, son Sí, también. lo que es oral y todo lo que es escrito son géneros discursivos, ¿sí? Todo. Entonces, solo que nosotros tenemos que saberlo ubicar, ¿no? De acuerdo a las características que nos va a dar Bardeen, que es el que nos ha propuesto esta forma de reconocer los diferentes textos que nosotros utilizamos, ¿no? De acuerdo a las prácticas que nosotros realizamos en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero solicitar, por ejemplo, tengo un problema con el agua. Entonces, ¿qué hago yo? Yo necesito hacer un documento dando a conocer mi problema a la institución o a la empresa a la cual, ¿no? me abastece de agua. Entonces, yo voy a utilizar un determinado tipo de texto, ¿no? Para esa situación. Entonces, por eso dice, Bardeen nos dice que nosotros debemos conocer la variedad de textos que utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, para nosotros relacionarnos, ¿ya? Entonces, de frente vamos a compartir para no perder mucho el tiempo. Listo. Ahí está. Géneros discursivos, ¿no? Miren, diversas esferas de la actividad humana. Para eso, ahí están los géneros discursivos. En las diversas esferas de la actividad humana. O sea, donde nosotros estamos, ahí utilizamos un determinado género discursivo. Entonces, para Bardeen, ¿qué dice que es un género discursivo? A ver, vamos a ver. Dice, a ver, como a mí me gusta que participen, entonces, a ver, allá hay Francesca Ayala, a ver, lea usted y participe. No se le escucha su audio.
¿Así? Sí se escucha, Miss. Sí se escucha, Miss. Miss. Ay, a ver si me escuchan. Entonces quiere decir que quien está mal su audio es la persona que no me está escuchando. Si la mayoría me escucha, es que el mío está bien. ¿Ya? Listo. Francesca Ayala, a ver, lea usted. Mis buenas noches ya. Buenas noches. Serie estable de enunciados de lenguaje que son agrupados porque tienen ciertas similitudes en su contenido temático, en su estilo verbal y en su estructura y composición. Ya. ¿Qué querrá decir eso, Francesca? Que es una serie de enunciados de tipo de lenguaje agrupados y que tienen ciertas similitudes o parecidos en su contenido temático mismo. Pero me has leído lo que está ahí escrito. Ahora yo quiero que tú me digas con tus propias palabras que estás entendiendo Ya bueno, sería que los diferentes tipos de lenguajes similitudes, por ejemplo, de los nos dice, animales, peces, personas. a ver, ¿alguien podría ayudar a Francesca? Profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Serían palabras que tienen casi el mismo significado, profesora? ¿O cierta similitud? Muy bien. Ahí vamos viendo. Por ejemplo, tú dices palabras, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Sin embargo, no son palabras. Ahí dice enunciados, ¿no es cierto? Como oraciones, son Ay, oraciones. ¿El enunciado será una oración? ¿Solamente no, una oración? profesora. Textos, Miss. Fragmentos. Exactamente, ¿no? Son textos que tienen parecido su contenido, parecido su estructura. Entonces, de acuerdo a esto, se va separando o se va identificando los diferentes géneros discursivos. ¿Ya? A veces nosotros solamente hemos aprendido tipos de texto, ¿no es cierto? Siempre hemos dicho, ya, ¿cuántos tipos de texto tenemos? El texto literario, tenemos el texto, el narrativo, tenemos el texto descriptivo, ¿no? El informativo. Eso es lo único que hemos aprendido generalmente, ¿no? Pero hoy nos pide nuestro sílabo, que nosotros, ¿ustedes tienen su sílabo? No, No, Miss, no nos han tenemos. entregado. Por favor, si es que nos puede No brindar tenemos. el sílabo. Ya. Entonces eso le vamos a pedir a nuestra representante que pida el sílabo, porque en el sílabo nos piden eso, que además de nosotros identificar, conocer los diferentes tipos de texto, también tenemos que saber, ¿no? Reconocer los diferentes géneros discursivos que existen en nuestro contexto, en nuestra relación permanente entre nosotros como personas, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver la siguiente. Él dice, similitudes de los géneros discursivos. Entonces, ¿qué quiere decir que, por ejemplo, yo voy a clasificar, voy a organizar, voy a ordenar los textos, por ejemplo, de acuerdo a la intención? ¿Sí? Un texto tiene una intención, ¿o no? Sí, Sí, Miss. Si todo texto tiene una intención.
Y una finalidad también ¿Cuál de... es la intención? Fanny Ruiz, ¿cuál es la intención de un texto? De informar, Miss, buenas noches. Informar, ¿no? De informar. ¿Qué buscan hacer, no? ¿No es cierto? Muy bien, informar. Ahora también tienen similitud de los géneros discursivos por el tema, sobre qué hablan, ¿no? También se tiene que ver la estructura del texto, cómo se organiza. También tenemos que mirar el estilo. Un lenguaje formal o un lenguaje informal. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta? Chicas, preguntas, ¿ah? Porque ese es un poco ya más, un poquito más complicadito. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar entonces. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Miss, disculpe, ¿a qué se refiere con qué intención? No le La entendí, ¿podría usted indicar, explicarlo, por favor? La intención. ¿Cuál es la intención de una carta, por ejemplo? Dar O a sea, conocer sobre algo. el mensaje. Esa es la Ah, intención, dar el mensaje. ¿cuál es la intención de una noticia, por ejemplo? Informar. Dar a conocer Informar de algún Un hecho, acontecimiento. ¿no es cierto? De un acontecimiento. Dar a conocer un hecho, Ok. un problema, una Problema. situación ocurrido, ¿no es cierto? Esa es la Muy claro. intención de un texto. ¿Se dan Ok. cuenta? Ok, Miss. Ahora sí, clarito, ¿no? Sí, Miss. Muy bien. Con los ejemplos lo sacamos rapidísimo y eso me parece bien. Sus preguntas precisas, ¿ya? Muy bien. Ahora, Bakhtin, que es el padre de los géneros discursivos, tiene unas formas de clasificación. Por ejemplo, hay una clasificación general de todos los textos. Y él lo clasifica en dos géneros. Los géneros simples y los géneros complejos, ¿no? Sibeli Velarde. Jessie Elizabeth, ya está bien, Jessie Elizabeth, adelante. Mis buenas noches para leer. Sí, lea usted. Ya, géneros simples o primarios. Géneros utilizados en la comunicación inmediata y coloquial. Ejemplos, el chat, interjecciones, onomatopeyas, saludos, conversación informal, etc. Muy bien, ya, ustedes. Ahora, de hoy en adelante, ustedes van a leer, ¿saben por qué? Porque tengo que hacer que pongan en práctica nuestro lenguaje, ¿ya? Yo os voy a ayudar voy a reforzar, voy a retroalimentar, pero ustedes van a leer, porque así los voy a hacer poner en acción nuestra lengua, ¿ya? Listo, muy bien. Y también a partir de eso vamos a comprender también, ¿ya? Ahora, Jessie, todavía no te vayas. Jessie. Ya, dígame, Miss. Todavía no te vayas, ¿ya? Jessie, explicar a nosotros sobre lo que son los géneros simples. Los géneros simples. A ver, que nos ayude Sibeli. Sibeli Velarde ha levantado la mano. Adelante, Sibeli. Buenas noches, Miss. Lo que yo pienso en géneros simples es el comunicarnos o el de transmitir
conversando, por ejemplo, con una persona normal, quizás con un pariente, quizás yendo al mercado. Es un lenguaje colonial que hablamos habitualmente todos los días. Ejemplo, ahorita también, ¿no? Eso, En ese gracias. momento estaremos utilizando un lenguaje coloquial, un lenguaje simple. Sí, Miss. En este Así momento, es, pues, sí se- ahorita está hablando una conversación, explicándonos ustedes, el tema, ¿no? El curso que podría ya, ser, ¿no? entonces, ahora a ver, vamos a ver Sibel, vamos a ver lo que dice, a ver, lea usted lo que dice géneros complejos, es el siguiente. Géneros complejos o secundarios, literarios, periódicos, académicos, científicos, técnicos, profesionales, etcétera. Ya, en este momento, ¿cuál es nuestro Ok. contexto comunicativo? ¿En qué situación? Académicos, géneros Académico, complejos, profesora. académicos. Entonces, ¿el lenguaje Entonces que no es un estamos género, sí. utilizando pertenece a género simple o a género complejo? Al Complejo, género profesora. complejo. Complejo. Exacto, ¿se dan cuenta? Género complejo. ¿No? Complejo. Exactamente, muy bien, genial. Me parece muy bien cómo nosotros vamos reconociendo eso. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que leer y comprender lo que dicen los textos. Muy bien, listo. Ahora, yo les voy a hacer lean bien, ya van a leer bien y van a responder. Yo voy a llamar, ¿ya? Pero miren bien, ¿qué dice? Indique a qué categoría corresponden los siguientes géneros. ¿Ya? Hay un género literario, ya. No, aquí no es género, primario es aquí. Mire, pues yo también me confundo, ¿no? Errar es humano, profesora. Errar es humano, exactamente. Hay un género primario y hay un género secundario, ¿no? Entonces, acá yo les he presentado una serie de géneros. Ahora, ustedes determinen a cuál de ellos pertenece, al primario o al secundario. La conversación es el género primario, profesora. Ajá, Primaria, noticias conversación. secundarias. Secundario, noticia. Pero cada uno, Para ¿ya? Cada uno. científico, Espérense, todavía calladito nomás vamos, ¿ya? Aprendamos a analizar, ¿no? Y luego damos nuestra respuesta, pero, como les dije, argumentando, ¿ya? O sea, yo digo, ya, para mí la conversación corresponde a este género, porque ahí tienen que sustentar el porqué, ¿ya? Listo, chicos. Muy bien. Ahora ya han leído, ya han visto todo, y yo voy a ir llamando, ¿ya? Yo voy a ir llamando, porque yo quiero que todos participen, todas, ¿ya? Judith Calderón, por ejemplo, voy a pedirle a Judith Calderón. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Judith, no te veo. Ay, disculpe. Ya, Judith, muy bien, Judith Calderón. Dígame, la conversación, ¿a qué género corresponde? La Al primario. ¿Perdón? conversación se basa al género primario, ¿Por qué? porque se basa en una comunicación espontánea que se da en el momento. Ah, ya. Muy bien, Judith, bien. Ahora, vamos. ¿Quién más? A ver, Gisela Betsabe Colos. A ver, Gisela. Buenas noches. Buenas noches, Betsabe. Gisela. El siguiente, a ver. Noticias, Miss, sería un género secundario. ¿Por qué? Porque está informando, o sea, un noticiero da informes de algo, se podría decir real, o algún informe
basado en algún fundamento, se podría decir. Ya, exacto, ¿no? O sea, la noticia es un texto mayor que requiere mayor elaboración, ¿no es cierto? Hay una Claro. estructura. Ujú. Y se tiene No se le escucha bien, Luis. Seré la única que no lo escucha muy bien. Sí, se le escucha entrecortado. Sí, profesora. ¿no es cierto? Muy bien. Aquí es un avisito de que ahora sí me van a disculpar, no estoy en mi casa, he salido a hacer un monitoreo, estoy fuera, entonces estoy viendo que aquí la señal es un poco baja, ¿ya? Entonces seguramente por ratos aparece ese avisito que dice que mi señal es baja, pues, ¿no? Y me van a disculpar. A ver, voy a ver si de mi celular puedo coger. No se preocupe, profesora. ¿Ya? Pero sí la mayoría del tiempo me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss, por algunos nomás se van. Sí, Ya, ya listo. Nilian, a ver, Nilian, no abre Nilian. Vamos a buscar otra personita que desea Sí, participar. recién te escucho, sí estoy. Ya, Nilian. Sino que está oscuro mi casa porque no tengo luz. Ah, está sin luz. Prende tu velita. El siguiente, Nilian. Informe científico pertenece al género complejo Exacto. porque para hacer un informe científico tienes que seguir paso a paso para poder informar, ¿no? Claro, muy bien. Gracias. Perfecto, Nilian. Gracias. Listo. El siguiente, a ver quién se anima. Ya aquí tengo pocas. A ver quién se anima en la siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Miren, Jessie, Elizabeth, Judy Calderón ya hizo. Gladys Vivar. A ver, Gladys Vivar. A ver, Miss, en saludo Sí, es género primario, primario. ¿Por qué? porque es del momento también, Miss. Claro, ¿no? Es una conversación así, un saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Es exactamente, ¿no? No requiere mayor elaboración, ¿no? Para poder saludarnos. ¿Por qué? Porque el saludo de pronto aparece, ¿no? Muy bien. Claro, porque de un momento a otro a veces aparece y ya. Claro, Un saludo. muy. Gracias, Gladys. Ya, A ver, Miss. vamos a ver. El siguiente, Ana Catherine Tello Castillo. Buenas noches. Es secundario. La novela es secundario porque tiene un texto que aprender y es más formal, por decirlo así. Ya. Es formal también. Mira, otra característica, ¿no? Ujú. Muy bien. Ya, Muy Miss. bien. Listo. Gracias. Ana Vilches. Miss, Ana buenas noches. Vilches Girón. Sí, buenas noches, dígame. El siguiente, Ana Vilches. El de la novela. Anita Álvarez. Secundario, Miss. Anita Álvarez. Sí, Miss, acá estoy. Ana Vilches. De orden, diga, Miss. ¿Perdón? De orden. Yendo, digo, Claro. la novela. Ya, de orden es género primario, puede ser Puede ser, ¿por qué? porque sigue una secuencia. Ya. ¿Por qué me dice? Porque sigue una secuencia, eso es una secuencia, por ejemplo, de orden. Porque una orden es una conversación, por ejemplo, ¿saben qué? Por favor, levanten la mano, ¿no es cierto? Es una orden, es una conversación así, porque no tengo que escribir, no tengo que ordenar, no tengo que corregir, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Nimsi Juárez. Sí, buenas noches. En cuanto a la disculpa, yo pienso que es un género primario. Primario, ¿no es cierto? Sí, porque se da o sea, directamente el autor
es la persona que va a pedir, ¿no? No necesita de algún otro intermediario para poder hacer todo esto. Ya, muy bien. Listo. ¿Está bien? Pamela Taxa. Pero por favor prendan su camarita, no están prendiendo su camarita. Yo, Miss. Pamela Taxa, muy bien. Buenas noches. Bueno, ay, no sé si se mira. Miss, en la columna de opiniones sería el género secundario, ya que sigue como información de más detallado. Claro, ¿no? Porque requiere mayor elaboración, necesita información, necesita mayor trabajo, ¿no es cierto? Muy bien. Genial. Seguimos avanzando entonces. ¿No quiere avanzar? Sí, Miss. Seguimos avanzando. Listo. La clasificación de los géneros complejos, o sea, de los secundarios. O sea, ¿ustedes creen que el género primario necesitan clasificación? No, no necesitan clasificación porque son espontáneos, ¿no? Nacen de las relaciones que tenemos así de pronto, ¿no? De pronto me encuentro con alguien y me saludo y lo abrazo. De pronto yo quiero decir, pues, bueno, yo estoy con mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy con mis chicos, por favor, ustedes se me callan, ¿no? Es una orden y no necesito mayores elementos para yo expresar de esa manera. Entonces, los que sí necesitan clasificar son los de género complejo. Secundario. ¿No? El secundario. Entonces, según dicen, nosotros vamos a clasificar según su temática y su estructura. Mira, los clasificamos en grupos más reducidos. Según su temática y su estructura, los vamos a clasificar en género epistolar, ¿no? El género epistolar, de epístolas, ¿no? ¿Y cuáles entran en este género? La carta, ¿no? El correo electrónico, ¿no? Ahora tenemos también los géneros literarios. Los géneros literarios son la narrativa, la lírica y el drama. Géneros periodísticos, la crónica, la noticia, la entrevista, la columna de opinión, etc. Los géneros académicos, monografía, ponencia, tesis parcial. Géneros técnico-profesionales, por ejemplo, los escritos, una demanda, una contestación de demanda, pericia médica, contable, psicológico, informe médico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esa es la clasificación de los géneros complejos. Ahora, dentro de los géneros complejos vamos a ver algunos de esos géneros, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho lo que son los géneros literarios, ¿sí? En la escuela trabajamos bastante los géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, el género, la narrativa, ¿no? Generalmente, la mayoría de veces nosotros trabajamos el género narrativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes con primer grado, ¿qué trabajan? Los cuentos, ¿o no? ¿No? Sí, Miss, los cuentos. Los cuentos, ¿no? Entonces, nosotros generalmente, digo, en la escuela trabajamos la narrativa. Dice, ¿y qué es los géneros narrativos? Dice, existe un narrador que relata una historia, que puede ser real o ficticia, y su forma es la prosa. ¿Y qué es la prosa? ¿Saben? ¿Alguien sabe qué es la prosa?
Es una figura literaria, Miss. Son los pequeños versos, Miss. La prosa será género literario, será un verso, la prosa. Miss, ¿es un texto escolar que permite comunicarse de ideas, maneras de clara y directa? Claro, la prosa es lo que utilizamos, ¿no? No Es un lenguaje, necesita profesor. mayor solamente que tenga coherencia y cohesión, ¿no? Esa es la prosa, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de lenguaje, ¿no? La prosa y el verso, ¿no? Los versos y la prosa. Solamente esos dos. Ahora Disculpe, ¿a qué se refiere la cohesión? Exacto, tiene que tener, o sea, solamente tiene que tener coherencia y cohesión. Pues son los textos los que generalmente utilizamos, ¿ya? En cambio, la lírica, ¿qué utiliza? El género. Sentimientos, Miss. Género El para transmitir verso. sentimientos, El emociones, verso, ¿no? Los versos. Un poema está compuesto de versos. Una poesía está compuesta de versos. Una canción, ¿no? Una canción también, ¿verdad? Entonces dice, el autor utiliza el género para transmitir sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona o objeto de investigación. Su forma es el verso. ¿Ves? Lenguaje sujeto a medida y cadencia. O sea, por ejemplo, un verso, ¿cómo está compuesto? ¿No? O sea, su estructura es especial. Está, por ejemplo, tiene una estrofa, cada una tiene sus versos, y ahí tendríamos que analizar una poesía, por ejemplo, ¿no? Cómo se escribe una poesía. Luego viene dentro de los géneros literarios está el drama, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, la novela, ¿no? Las novelas, ahí están, en el género de drama. Dice historia en la que predomina la función apelativa del lenguaje. ¿Y hablamos nosotros con ustedes sobre la función apelativa? Creo que no todavía, profesor. ¿Qué dirá? A ver, si ustedes leen, ¿podrán inferir lo que significa la función apelativa? A ver, ¿quién se atreve? Apelar es dar una orden. ¿Apelar será solamente dar una orden? Yo voy a apelar. Creo que habla de un narrador, profesor. ¿Ah? No acatar la orden. Miss, apelar es un pedido, Miss. Es un pedido, creo. Claro. Cuando apelar pedimos es algo, como Miss. recurrir a algo, ¿no? Para que suceda. Buscar al receptor, Miss. Claro. Por ejemplo, cuando alguien es sentenciado, ¿no? Alguien es sentenciado, por ejemplo, en un juicio, ¿no? Alguien es sentenciado. Dice, voy a apelar. ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué hace? El abogado, ¿qué hace? Hace una carta apelando que se le reduzca, por ejemplo, la pena, ¿no? Ese es el apelar. Por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, ya vamos a terminar el periodo, y yo digo, por favor, chicas, ya vamos a terminar el periodo, ustedes tienen que presentar todos sus trabajos. ¿Sí? Estoy apelando a ustedes para que puedan cerrar con éxito su semestre. ¿Se dan cuenta? Ese es apelar. Entonces, ¿qué dice? El drama es la historia que predomina la función apelativa, ¿no? Del lenguaje y la ausencia de un mediador, intérprete, narrador, entre el mundo creado, ficción, y el lector. Se divide en actos, y esto en escenas, dado que se escribe para ser representada teatralmente. Predomina el diálogo. La función descriptiva también puede aparecer brevemente al principio de cada escena.
O sea, son historias. O sea, hay novelas, ¿no? Generalmente son novelas, ¿no? Por ejemplo, todos esos textos que se han escrito se han convertido en películas, ¿no? Harry Potter, por ejemplo, se ha convertido en película. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, ¿no? Todas las obras, por ejemplo, la obra de Vargas Llosa, ¿no? La ciudad y los perros, ¿quién no ha visto? ¿No? El mundo de Sancho y ajeno de Romeo y Arreola. Julieta, de William Shakespeare. Romeo y Julieta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso corresponde a los géneros literarios. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les está yendo? ¿Bien? ¿O están ya durmiendo? Bien, Miss. Vamos bien. Aquí estamos pelando nuestro ojo, profesora. Interesante el tema, Miss. Hay que ponerse, cuando venga el sueño se ponen ahí ¿cómo Un le palito, dicen? profesora. Un palito ahí para que no se cierre, ¿ya? Para los ojos. Listo. Ahora vamos a ver, hemos visto los anteriores, ahora vamos a ver la narrativa, ¿no? Dentro de los textos narrativos, por ejemplo, está el cuento, está la novela corta. El cuento, dice, la narración breve en prosa de carácter ficcional, protagonizado por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. La novela, obra literaria en prosa, de larga extensión en la que se relata un suceso situado espacial y temporalmente. Predomina la narración, pero también puede aparecer la descripción y el diálogo. Novela corta, es una novela de extensión menor a una novela común y mayor al de un cuento largo. ¿Alguna pregunta? Ahora, dentro de las narrativas vamos a encontrar el cuento, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos gusta. Hacer cuento, ¿no? El mito también, Miss, ¿no? El cuento, el mito también puede estar aquí, ¿no es cierto? La Muy bien. poesía La también. fábula, la leyenda. Exacto, ¿no? Ahora, a ver, ¿cuáles son? A ver, Fanny, dime, a ver, lea usted el cuento. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son esas características del cuento? Miss, las características del cuento. La ficción tiene que abstraerse de la realidad, aunque pueda inspirarse en el hechos reales. ¿Ya? Prosa. Su forma suele ser la prosa. Argumental tiene una... Hija. Un ratito, ¿no? Argumental tiene una estructura de hechos entrelazados en una forma de introducción, nudo y desenlace. Sigue. ¿Yo puedo leer, Miss? Continúe. ¿Quién está leyendo? ¿Quién va a leer? Gladys, Miss. Gladys. Adelante, Gladys. Estructura centrípeta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Personaje principal. Aunque puede haber varios personajes, la historia se centra en uno en particular, que es el protagonista de los hechos relatados.
Unidad de efecto. Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de principios a fin. En la novela, en cambio, su estructura permite leer por partes. Brevedad. Puente, Giardinelli, Mempo, así se escribe un cuento. Entonces, a ver, dice, comparte la característica con unidad de efecto, comparte esa con la poesía. Está escrito para ser leído de principio a fin, ¿no? Y la novela, en cambio, su estructura permite leerla por partes. ¿Por qué dirá eso? No estés moviendo, ¿ah? Eche, por favor. ¿Cómo es una Para novela? entender mejor, Miss. Pero dice, en la novela, en cambio, su estructura permite leerla por partes. Debe haber el otro pie. En cambio, el cuento dice que no podemos leerlo en partes. O sea, el cuento tenemos que leerlo de principio a fin. En cambio, la novela sí lo podemos leer por partes, ¿no? Porque la novela Porque es más largo. Extenso. En capítulos, Miss, la novela. La novela podemos ver por capítulos, Miss. Exacto, podemos leer por capítulos. Además es grande, ¿no? Larga. Entonces, a no ser Y que cada personaje tiene su papel. Exacto, Miss, a y no cada ser que personaje de la nos novela tiene su sentamos- papel. Nos sentamos a leer y no nos paramos 2 días, 3 días, 4 días, ¿no? Entonces, en Ay. cambio, el cuento es una cuestión más corta, de tal manera que nos permite leerlo de principio a fin. Y además, el cuento tiene una estructura, como dice, centrípeta, centrada en el argumento, todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un inicio, hay un cuerpo y hay un desenlace. Entonces, si me quedo a la mitad, me voy a quedar con esas ganas de saber qué pasó en ese cuento. En cambio, en la novela, cada uno de sus capítulos nos muestra, ¿no?, escenas que bien pueden esperar, ¿no?, el siguiente capítulo, otro día, ¿no? En cambio, el cuento no. La curiosidad te da y quieres terminarlo de leer, ¿no? Porque hay cuentos largos también. Hay cuentos largos. ¿Ya? Hay unos cuentos que tienen pues más, ¿no? Por ejemplo, Las 1001 noche, ¿no? Hay cuentos largos. ¿Ya? Listo. Miren, todo lo que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes hagan un cuento. Si yo trabajaría con ustedes, por ejemplo, la escritura, o sea, lo que es la escritura, entonces tendría que trabajar todo esto con ustedes. ¿Ya? Poesía lírica. A ver, Sandra García Meneses, lea usted. Disculpe, antes de que lea, disculpen la ignorancia, quería saber en el cuento dónde se encuentra prosa, no, en esa parte no entiendo. ¿Qué dice Sandra? En el cuento dice, por ejemplo, prosa, su formato suele ser la prosa. ¿Qué quiere decir eso? Eso no me ubico bien. ¿Qué es la prosa? A ver, alguien nos habló sobre la prosa. A ver, ¿qué era la prosa? A ver, ¿qué era la prosa? Son párrafos con coherencia. Un lenguaje breve y con coherencia, pues. Ah, es el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿no? ¿No? Es el lenguaje que nosotros utilizamos, son los textos que utilizamos, que escribimos normalmente. Esa es la prosa. Hay 2 formas. Todo texto presenta 2 formas 2 formatos de escrito. Prosa, que son todos los textos, y el verso. Y los versos solamente están en
en el género lírico, ¿no? ¿Por qué? Porque el género lírico, ¿no? Tú haces, por ejemplo, un poema. Entonces el poema son versos, ¿no es cierto? Donde tú expresas lo que sientes. En cambio, la prosa, así se llama el formato de prosa, a todo aquel texto que nosotros utilizamos para comunicarnos. Todos los textos que nosotros utilizamos para comunicarnos están escritos, su formato es la prosa. Entonces, esos formatos que están escritos, lo que tiene que tener es cohesión y coherencia. ¿Ya? O sea, una carta se escribe en prosa. Cualquier documento, un cuento en prosa, una novela en prosa. Carta, Miss. Un informe en prosa. Porque, por ejemplo, tú no puedes hacer un informe en verso, o sí podrás hacer un informe en versos. No, ¿verdad? Todos los textos están en formato de prosa. Todos. Menos el lírico. ¿Ya? ¿Te ayudó, Sandra? Sí, Miss, solamente quería, bueno, decirle algo, supuestamente el cuento, no es algo lineal, sino que tiene que siempre tener, énfasis en poder contarlo, ¿no? Para que, bueno, nosotros que trabajamos con niños, para que ellos nos puedan entender y emocionarse, ¿no? No, una cosa es leer y otra cosa es la escritura, ¿no es cierto? Ahora, la forma como lees un cuento, tiene su propia particularidad. Ahora, pero cuando tú escribes un cuento, tiene que tener estas características. Tiene que tener estas características, ¿no? Entonces tiene que tener una estructura. En el cuento hay un personaje principal, ¿no? Y es pues como dices lineal, ¿no? Hay un inicio, ¿no? Hay el cuerpo y hay un argumento y finalmente hay un desenlace. Ese es el cuento, ¿no? Y si no cumple con esto, ya es otro tipo de texto, otro tipo de género. Ahora, cuando uno va a leer, ya pues le tiene que dar otro sentido para que la persona que me escucha, ¿no? Se interese, le llame la atención para que nosotros leemos. Ese es otro proceso. ¿Vamos a hacer lectura de cuentos acá? Sí lo vamos a hacer en algún momento. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpa, me dijo que tenía que leer. Así, eso. Lea usted. Dice poesía lírica. Características. La expresión habitual del género lírico es el poema. Está compuesto por estrofas y estas por versos. Se escribe en verso, está sujeto a cadencia y medida. Cadencia es la tendencia que tiene una estrofa a repetir esquemas acentuales. Medida es la cantidad de sílabas métricas que compone un verso. Ritmo es la repetición de un patrón reconocible. Puede manifestarse a través de múltiples elementos. Rima es la repetición total de sonidos a partir de la vocal tónica de la última palabra de un verso. Y a mí. Muy bien. A ver, ¿qué has entendido por cadencia? Cadencia. Dice que son estrofas que se repiten. Es como fuera, como, bueno, en el himno nacional, ¿no? Que dicen que hay estrofas. Ya. Dice, es la tendencia que tiene una estrofa a repetir esquemas acentuales. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un verso, por ejemplo, el primer verso
termina en on, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, hagamos versos ahorita, a ver, por ejemplo, ¿no? Hoy caminé por el bosque y me sentí muy triste. Seguí seguí por el sendero y encontré algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos haciendo que cada cierto verso, vamos haciendo que la terminación, ¿no? La terminación vayan coincidiendo. Es como fuera que rimara, Miss. ¿Perdón? Rima. Que rime. Así es, ¿no? Vamos haciendo como que rimar, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, a mí sería, hoy te canto una canción desde el fondo de mi corazón, Ajá. ¿no? Que termina con. Por favor, presta atención. Ahí está, más preciso, ahí está, ¿ves? Esa es la cadencia, ¿no? Esa es la cadencia. Muy bien, esa, genial. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que recitó en la poesía? Catherine Mendoza, aquí estoy. Muy bien, Catherine. Me salvaste, porque yo no, en este momento no me acuerdo mucho de los de algún poema, de alguna poesía. No me acuerdo mucho. Está inspirada. Está inspirada. Muy bien. Listo. Seguimos. Entonces ahí dice, ¿no? Por ejemplo, acá, el verso dice, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Cuál será la cadencia, no? Dice, es cadencia. Entonces, ha nacido, perseguido, qué bello, para el cuello, ¿no es cierto? Eso es. ¿Se dan cuenta? Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? ¿verdad? Entonces, ahí está. El verso, son los versos. Ahí viene la estrofa, que tiene 4 versos, y el poema, El niño yuntero, tiene 3 estrofas. ¿Sí? Muy bien. Ahí te el ejemplo. Ahora venimos con la noticia, dice, género periodístico informativo destinado a informar un suceso concreto. Yo creo que Giovanna Echevarría quiere leer. Uy, profesora. A ver, tengo que permitirla. Marita Giovanna. A ver, profesora, van a mirar esta belleza. A ver, Giovanna, a ver, lea usted. Profesora. Lea usted. Voy a poner mis ojos de gato. La noticia. Género periodístico informativo destinado a informar un suceso concreto. Se destaca por su brevedad y por relatar los hechos de manera objetiva. Tiene un trama narrativa. Características de la noticia. Debe ser novedosa, actual, reciente, verdadera, de interés masivo. Verdadera. Esa es la característica principal de una noticia, es que sea verdadera. Con hechos reales. Claro. Ahora nos engañan, nos crean noticias, pero esa es una noticia. Ahora vienen, y la noticia está dentro de los géneros periodísticos, ¿no? Géneros informativos, predomina la objetividad del contenido, la noticia, la crónica, el reportaje, el pronóstico. Los géneros de opinión, dice, manifiestan la opinión del autor de la nota o de las autoridades del medio. Ejemplos, editorial, nota de opinión, crítica cultural. Género de entretenimiento, tienen por finalidad entretener al lector. Por ejemplo, el horóscopo, el juego, ¿no? Los juegos como el crucigrama. Géneros publicitarios tienen una finalidad comercial. Ejemplos, el aviso publicitario o clasificado. Clasificación por ámbito.
Ahora, nosotros la primera clasificación que hemos estado viendo es la clasificación, ¿no? Secundaria, ¿ya? Ahora vamos a ver que hay otra forma también de clasificación, la clasificación por ámbito. Dice, cada ámbito de la actividad humana tiene sus propios géneros discursivos. Por ejemplo, un género discursivo religioso, ¿cuál sería? Los signos, profesora. Los signos. ¿Qué otro género discursivo tendríamos que sea religioso? La religión en mí. Por ejemplo, la misa, ¿no? La misa, nos dan las canciones o nos dan, cuando vamos a la misa nos dan un papelito para seguir, por ejemplo, la misa, ¿no? Ese es un género religioso. Un género académico. Clases de ahora. Estamos estudiando misa ahorita. Ahora, exactamente. Por ejemplo, Academias una universitarias. Una exposición es un género académico. Jurídico, por ejemplo. Un juicio, profesora. Juicio. Los juicios. Sí, el juicio es ¿qué te digo? Es la situación. Pero estamos hablando de qué utilizamos en ese juicio, ¿no? ¿Qué tipo de textos utilizamos en ese juicio? Informativo. La ley. Hay que informarnos. ¿Será? Derecho. Una notificación que puede hacer Una notificación, genial. Ese es un género, ¿no? Jurídico, una notificación, ¿no? O sea, por decir, alguien ha sido demandado, ¿no? Está en juicio, entonces el juzgado le comunica que tiene que presentarse. Ese es. Medio de una notificación. Ajá. Administrativo. Administrar un negocio. Ya, es un negocio, ¿no? Una empresa. Un oficio. Un oficio puede ser, ¿no? Un memorándum. Un memorándum, ¿no? Genial, ¿ves cómo van saliendo? Vamos a hacer. Literario. Novela. Obra. Cuentos, historias. Novela. Cuentos. Leyendas. Leyendas. Publicitario, por ejemplo. Un afiche. Un afiche, un catálogo. Un cartel. Eso, muy bien. Tecnológico. Celular. Exacto. Las redes sociales. Sociales. WhatsApp. Internet, profesora. Las famoso redes sociales, Facebook, La laptop. ¿no? Ya me está. Muy bien. Social. Una fiestita, profesora. Por ejemplo, Una comunicación familiar, una reunión. conversación, Miss, la conversación. Ajá. Una Por reunión. ejemplo, mi tarjeta Reunión de la familiar. pollada, ¿no? La tarjeta de la Reunión. pollada. Voy a hacer mi pollada, pues, Mi profundo. tarjeta de bautismo. Mi tarjeta de bautizo. De matrimonio. De matrimonio, ¿no? El parte de invitación. De invitación, claro. Voy a invitarles a mi matrimonio, ¿no? Ay, A mi gracias, esposo, profesora. ¿Cuándo se casa, profesora? ¿Viste? Yo ya estoy, pero salvada por la campana ya. Ay, ahora sí. Hemos trabajado, ahora sí, cada uno de ustedes, así van a ir completando los cuadros con ejemplos de género para cada ámbito, ¿ya? Ya hemos trabajado. Entonces, yo voy a decir, Giovanna, religioso, y al toque me vas a decir, académico, Catherine, ya tú, ¿no? Entonces, así vamos a hacer uno solo cada uno, ¿ya? Vamos a hacer como una charada.
¿ya? Todos tienen que hacer, y al que le toca, por favor. Todos tenemos que hacer. Es como una charada, vamos a hacer como un juego, ¿ya? Entonces, yo voy a ir llamando. ¿Quién me llama? Ay, no. Voy a ir llamando y usted me va a decir ya, al toque, vayan trabajando, voy a empezar. 1, 2, 3, voy a empezar. A ver. Areli Guamán Puerta. Areli. Areli Guamán. Ya, pasa. Beatriz Guatuco Rosales. Pasa. Carmen Elena Portilla Abad. Presente, profesora. Ah, Carmen. Sí, buenas noches. Adelante. Género discursivo religioso. A ver, una misa, las canciones, La los... misa. ujú. Pero la misa es el acto, ¿no? Pero ¿y qué texto utilizamos? ¿Qué usamos? A ver. ¿La Biblia? ¿Será? Puede ser, ¿no? La Biblia, ¿cierto? Es religiosa. Muy bien, Carmen. Listo, Ok. vamos a otra persona. Silvia López Guamán. Buenas noches, Miss. El siguiente, a ver. Un género- Buenas noches, Miss. Soy Buenas Silvia. Sí. Un género discursivo académico. Un género discursivo académico. Académico. Puede ser academia de universidad, publicidad Esta es una académica. academia. Estamos hablando de géneros discursivos de textos. Estamos hablando. Ya me sé. Puede ser. ¿Cómo se llama? Ay, me olvidó, se me ha ido de mi mente. Géneros discursivos académicos. ¿Qué se iba a decir? Ay, me olvidó. Se me olvidó. Un texto, un cuento. ¿Un cuento será académico? Una tesis, Miss, podría ser. Una tesis, claro, una tesis, muy bien. Listo, con ayudita vamos, ¿ya? Pero no mucho, no mucho. Primero tengo que llamar a quien le corresponde. Listo, el siguiente voy a llamar. A ver, aquí llamo. Cindy Tirado. Cindy. Delia Delgado. Presente, Miss. Ya. Género tecnológico. Uy, las redes sociales, Miss. Ya. Ya, muy bien. Ahora vamos al siguiente, social. Dina Huaquito. Sí, Miss. Por Ya. ejemplo, una invitación a una boda, a un cumpleaños. Muy bien, una invitación. Salvada por la campana. Gracias, Miss. Delia Delgado. No, ya no. Ya, el siguiente, literario. Literario, poemas, cuentos. Poemas. Muy bien. Diosali García Román. Diosali García Román. Elvira Guarniz Córdoba. Miss. Ya, Elvira Guarniz Córdoba. Publicitario. Una propaganda, un afiche, Un afiche. carteles. Ajá. Gracias. A ver, vamos. Así, Egma Fernández. Egma.
En la luz da satinidad. Está Emma, adelante Emma, jurídico. Un lírico. Jurídico. ¿Una obra literaria? Jurídico. 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 Lírico. Jurídico. ¿Jurídico? Sino que el Sí. internet está entrecortado, misita. Ya, Jurídico. jurídico. Una notificación. Ya, muy bien. Administrativo. A ver, Ana Vilches. Puede ser un memorándum. Administrativo, un Memorándum. Un memorándum. Oficio. Un oficio. Un memorándum. Muy bien. Listo, ya hemos llenado. Yo he debido escribir. Pero vamos a ver. Profesora, una pregunta. Sí. En lo jurídico, otra cosa, o sea, otro punto más que se podría dar, aparte de lo que sea notificación, algo que se diga eso podría ser la Una citación podría ser, profesora, también. Perdón, está hablando una persona. ¿Quién estuvo hablando? ¿Judith? Sí. ¿Qué decía Judith? Aparte de la notificación que se estaba explicando, ¿qué otro más se podría aportar como ejemplo a lo que es jurídico? Por ejemplo, un jurídico, una ley, ahí están los, ¿cómo se llama dentro del? Demanda. ¿Cómo se llama? ¿Las qué? La fallo, una querella, Claro. un habeas corpus, Puede ser un una proceso denuncia, legal. Una carta notarial también. La carta notarial, claro, también. Claro. Una apelación. ¿Perdón? Una apelación. Una carta de poder. Una carta de poder también. una denuncia por alimentos. También. Miss, una consulta. Y ahí van. Sí. ¿Y la Constitución dónde iría? La Constitución. A ver, ¿dónde iría? En la ley. Ya, es una ley, por lo tanto. ¿Jurídica? Es ¿Jurídica? Jurídica. Sí, Jurídica. Ok. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo vamos aprendiendo? Y entre todas, ¿ah? El código penal también, jurídico. Ahí está. El código Jurídico penal también es claro, es jurídico, ¿no? Claro, muy bien. En Ahora dice, administrativo, un vamos a ir. memorándum, un oficio múltiple, una Administrativo. solicitud. No solamente es eso, ¿no? En la administración, ¿qué se utiliza? Un contrato también puede ser, Miss, en la administración. Un contrato de trabajo. Ahí está el contrato. Exacto, el contrato de Una trabajo, resolución. ¿no? La resolución. Una resolución, claro. De pago. Claro. Una ¿Te das adjudicación, cuenta? un documento de adjudicación. ¿Adjudicación de qué? Jurídico. De una plaza docente. Ese es administrativo, una adjudicación. Ese es administrativo. De una plaza docente, ese es administrativo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Exacto, muy bien. ¿Cómo van saliendo? ¿Ven? Entonces, pero no sé si ya de repente ya no podemos quedarnos más, no sé si nos den tiempo, pero yo tenía para trabajar con ustedes estos tres productos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste estos tres productos? Dice, completé los siguientes cuadros con las características del género discursivo dado o viceversa, ¿no? Dadas las características, ¿a qué género corresponde? Dadas las características, ¿a qué género corresponde? Por ejemplo, una receta de cocina. Primero tendríamos que ver a qué ámbito corresponde una receta de cocina. Ahora, ¿cuál es la intención de una receta de cocina?
cuál es el tema de la receta de cocina, cuál es la estructura y cuál es el estilo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora en este caso, por ejemplo, dice, acá nos dan las características, ¿sí? Nos dan. Y nosotros tenemos, a partir de estas características, tenemos que reconocer cuál es el ámbito y cuál es el género discursivo. Por ejemplo, acá, a ver, trabajemos este que está más fácil, ¿ya? Porque el tiempo ya nos va a ganar. Seguramente nos van a cerrar. Por ejemplo, a ver, lean un ratito lo que dice y determinemos a qué ámbito. El ámbito, Miss, puede ser una medicina. El ámbito. Por ejemplo, un jarabe. Por ejemplo, el Batrin. Ya, en el ámbito, un pero ¿qué es jarabe. el ámbito? ¿A qué se refiere cuando hablamos de ámbito? Podría ser una receta, un medicamento, una instrucción de un medicamento. Es un instructivo, ¿no es cierto? De un medicamento. Está bien. Ah, entonces, el género discursivo, ¿cuál será? ¿Qué será? Puede ser un instructivo, ¿no es cierto? O sea, nosotros escribiríamos... Una receta. Sí, ¿La receta dirá todo eso? Profesora, ¿puede ser las indicaciones de un medicamento? Exacto, ¿no? La descripción, Miss, la descripción del medicamento. Claro. Una Porque dice receta. informar. Ya. Realmente eso tiene las cajitas de los jarabes de los niños. Ajá. Miss, pero eso se llama posología, para que usemos el término correcto. Ahí está correcto, la posología, ¿no? Posología. Listo. ¿A qué ámbito corresponde? Salud, médico, ¿qué podría ser? Ahí vamos por ahí. Salud. Medicina. Claro. Informativo. Medicina. Al ámbito de la medicina, ¿no es cierto? Ajá. Al ámbito de la medicina. ¿Ya? Entonces, de igual manera, para la próxima clase, resolvemos esto y resolvemos esto. ¿Ya? Y lo traemos para la clase. En la clase lo socializamos, la siguiente clase. ¿Qué les parece, chicas? Bien, Miss. Sí, Miss. ¿Está bien? Sí, está bien, Miss. Está bien. Claro. Miss, disculpe, con la tarea Está que bien. usted mandó la vez pasada con referente que hay que hacer una actuación de 1 minuto acerca de cómo uno se presenta a un trabajo prácticamente que le han aprobado, pero no sale, Miss, en la plataforma. Usted en su comunicado envía de que hay que enviarlo a la plataforma, pero no está. ¿No está la plataforma? No. Ya. Entonces yo voy a conversar, voy a pedir información con respecto a la situación de la plataforma. En caso de que no esté la plataforma, ¿ya? No haya acceso, entonces lo único que nos queda es que crear un drive, ¿no? Y en el drive van a subirlo, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, de tal manera que yo voy a tener sus trabajos en un drive. Ya yo les mando el enlace y a través de ese enlace lo suben. Sí saben subir a un drive, ¿no? No, Miss. No, profesora. No, Miss. Entonces yo la siguiente clase voy a conversar primero con los responsables y les voy a preguntar cómo está el acceso a la plataforma. Y si no hay plataforma, entonces lo que vamos a hacer es la próxima semana yo creo el drive y les enseño a subir, ¿ya? Es fácil. Miss, o sea, el acceso, sí está la plataforma y sí tenemos el acceso, solo que no está el enunciado para enviar su tarea, o sea, no está No está habilitado. Ah, no han habilitado.
Y todavía no, Miss. Ah, ya. Entonces, tengan su trabajito ahí. A ver, Melivia, Pardo, diga usted. Buenas noches. Tiene que comunicarse con la mentora. Ya. Para que ella pueda mandar el trabajo a la plataforma. Ya. Ustedes se comunican con ella, ¿ya? Ustedes como tienen, creo, una persona, una responsable, una representante del grado, ¿verdad? Entonces la representante se tiene que comunicar con la mentora, ¿ya? Hay hasta y el le da, 30, pues, sí, seguro que ya lo van a subir, pero hasta donde recuerdo es hasta el 30 de noviembre, ¿no, Miss? Sí, y hoy día estoy dejando otra tarea porque nos corresponde hacer ya un video. También, va a ser otro video, ¿ya? Otro video así chiquito también para que ustedes puedan subir a la plataforma. Pero para ir avanzando, ir revisando, entonces voy a crear el Drive para que ustedes puedan subir ahí y yo pueda evaluar ese trabajo. ¿Ya? ¿Y el segundo video ¿Les parece? de qué es? Ya, el otro video es más sencillo. Sí, les estoy pidiendo, por ejemplo, que ustedes son elegidas como representantes del aula. Ustedes van a participar en un conversatorio sobre equidad de género. Entonces, en un minuto tienen que hacer un breve relato sobre su posición de acuerdo al tema que se está planteando. Eso es todo. ¿Ya? Sencillo, ¿no? No le voy a dejar tareas así muy elaboradas todavía. Más adelante sí ya tienen que ir ya haciendo mayor esfuerzo y elaboración para hacer un buen trabajo. ¿Ya? Pensé que era para hacer poemas, profesora. Listo, chicas. Miss, Listo, chicas. Miss. Sí. Disculpe, ¿usted qué va a evaluar? Mayormente la voz, la postura. Eso es lo que evalúa. Cada uno de los videos tiene su propio, ahí está la rúbrica. ¿Ya? Tiene su rúbrica. Ustedes fíjense en la rúbrica y esa es la evaluación. Lo que está en la rúbrica es lo que se va a evaluar. Pero la que tiene mayor peso es la parte de la expresión, ¿no? Cómo me expreso, cómo utilizo todos estos recursos de la expresión gestual, la expresión, ¿no? El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, cómo es mi postura, ¿no? Frente a los demás. Entonces, todo eso es lo principal. ¿Y cómo me expreso? Si lo que estoy hablando tiene coherencia, tiene cohesión, si es claro, si mi expresión es claro, entendible, eso es lo que más se evalúa, pues, porque ¿qué es lo que tenemos que ver para desarrollar mi competencia comunicativa oral? ¿No? ¿Dónde voy a ver? Es en mi expresión. Entonces, eso es lo que tiene mayor peso. ¿Ya? ¿Listo, chicas? Gracias por esperarme. Mi disculpa. Gracias, Miss. Espero que fin de semana, profesora. igualmente. Buen fin de semana y a disfrutarla como debe ser y a descansar Ya, también. profesora, ¿ya? gracias por casi Buenas noches. Bye, Miss. Bye, bye. Bye, bye. Good night, teacher.